Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Buenas tardes, estoy jugando a ser el conductor de este programa porque el conductor original está con un ataque de risa. Igual ya se recuperó, pero casi tengo que volver a hacerlo. Lo haces muy bien, lo haces mejor que yo. Estamos adentrándonos en Ahí está. Está levantando el micrófono, perdón. Soy malo con las técnicas. Pero bueno con las manos. No. Estamos adentrándonos en las praderas, los canteros, los senderos luminosos, ¿no? El Jardín de Franco, entablado, prolijamente podado por quien otro sino Franco Felice, estudiante de letras, cinéfilo voraz, lector empedernido y una persona que hoy le tiemblan las manos en el mejor de los sentidos, le sudan las manos por buenos hechos porque convoca a estos lares a una persona que es realmente vital en tu existencia, tu creatividad, tu acceso a la literatura. ¿Qué onda hoy? Exacto, sobre todo en la última parte que nombraste, el acceso a la literatura. Y hay que decirlo que la columna de hoy fue en parte, no improvisada, pero por un lado inesperada al decir no vi la fecha que era, pero no sabía que iba a hablar de esto. Realmente fueron un montón de cuestiones que se fueron tejiendo entre sí cuando estaba pensando en escribir la columna de hoy. Y en el día de anteayer, claro, hoy que es jueves, el día martes, yo dije, mañana cumpleaños alguien. Y ese alguien es alguien a quien hemos traído aquí varias veces a esta columna. Es imposible no hablar de él, sobre todo en el espíritu de esta columna. Creo que uno de los grandes responsables de que esta columna exista indirectamente es él. Estoy hablando, por supuesto, de Stephen King, el autor estadounidense que todos conocemos, que como ya te dije, ha venido tantas veces acá, lo hemos traído tantas veces y desde tantas aristas diferentes que hasta yo me siento cada vez que vuelvo a hablar de él que estoy empezando de cero, ¿no? Eso es algo que es muy interesante, obviamente por su vastísima producción bibliográfica, pero también por todos los diferentes ejes por los que se mueve su literatura, que me ha llevado a mí a decir hace no mucho en una columna que, si no me equivoco, fue este año, que esto de decirle maestro del terror como marketineramente se lo hace, es como bajarle un poco el precio. Está bien, es un gran autor, obviamente que el terror lo maneja de taquito, pero es un tipo que ha escrito muchísimos, no muchísimos, pero en los géneros que ha escrito siempre se ha movido bastante prolíficamente, ¿no? Y es un poco ese caso lo que a mí ayer me hizo decir, bueno, quiero volver a hablar de King, porque primero, la novela de la cual voy a hablar, hace poco volví a leerla. En realidad la volví a leer motivado porque volví a ver después de muchos años la adaptación cinematográfica, y también porque ayer, vamos a decirlo, Stephen King cumplió 75 años, lo cual es una suerte de que esté con nosotros y que esté escribiendo todavía. Sí. Es un tipo que es hiper prolífico y de hecho él mismo se ríe de esta condición que tiene, como dice él, de escritor constante, de publicar y publicar. Obviamente que ahora publica a un ritmo muchísimo más lento que hace, no sé, 15, 20 años, pero es un tipo que jamás dejó de escribir. En Maine, ¿no? En Maine, vive en Maine, exactamente, en una casa enorme, enrejada, negra. Tengo unos conocidos que han ido y se han sacado fotos, al igual que muchos otros fans, en la puerta de la casa de King. Debe ser un poco molesto ser Stephen King y ver que todos los días hay gente en la puerta de tu casa sacándose fotos esperando a que salgas. Sí. Pero bueno, es un punto ya obligado para los fanáticos que viajan a Estados Unidos, y ni hablar los argentinos que somos re cholulos y que vemos algo y lo queremos sacar una foto. Totalmente. Hermoso lo de Maestro de Terror, y tiene una hermosa remera con un perrito. Sí, no, es su persona, es su perro, es Molly. Es Molly, que siempre la menciona, y bueno, nada, más allá de todas estas cuestiones, realmente hablar de él merecería muchísimo más tiempo. Y la novela que nos trae hoy es una novela que está entre las mejores producciones de King. Es bastante conocida, quizás por el nombre de la novela no tanto, sino más bien se hizo mucho más popular una vez que se hace la adaptación cinematográfica, un par de años después. Exacto. Entonces quizás cuando uno dice, la película tal es la adaptación de tal película, exacto, es así. Estamos hablando de una novela del año 1996 llamada La Milla Verde. Voy a mostrarlo, yo aquí tengo mi edición, que es la edición rústica que aquí se está viendo. Es la edición rústica que editó en el 2010 Sudamericana, de bolsillo, y que venía en una colección del diario La Nación. Yo siempre digo que una de las cosas que le rescato a La Nación es haber hecho que una generación lea Stephen King, porque durante varios años sacaron muchos volúmenes de novelas de él. De hecho, yo tengo unas 20 o 30 de La Nación, justamente. Recuerdo de ir todos los viernes a comprar el diario solamente para que me den el libro. Y bueno, bien. No, realmente muy bien. Me armé una enorme colección y también por ese lado lo empecé a leer a King allá por mis 13 años. Y bueno, decantó en todo lo que hemos hablado antes y en un montón de diferentes literaturas, ¿no? Pero bueno, yendo puntualmente a la novela, se publica, como te dije, en 1996, y es una novela que se comenzó a publicar por tiradas, ¿viste? No era una novela que salió íntegra en un libro al principio, sino que son 6 partes. La primera era Las gemelas asesinadas, estaba leyendo de vuelta el nombre porque no recuerdo, y bueno, son 6 partes que fueron saliendo. Después, cuando se edita en el 99 otra edición, sale completa.
¿Por qué elijo hablar de esta novela en el cumpleaños de King? No solamente porque me gusta mucho y porque es una de las mejores novelas que escribió y también porque hace poco volvió a ver su adaptación, sino porque justamente me parece que es uno de esos grandes motivos por los cuales decir el terror a Stephen King no solamente le queda chico, sino que lo mueve para donde quiere. Y estamos hablando de una novela, La Milla Verde, que no es de terror. No es de terror, es una novela, es un drama. Es un drama fantástico, es un drama de fantasía. Hay quienes dicen que tiene algún elemento de terror, lo podremos discutir un poco más adelante, pero sigue siendo quizás la muestra más poderosa de lo enormemente prolífico que es King, de lo creativo que es y de cómo puede hacer cosas con cualquier género. Yo creo que realmente cuando él edita, recordemos que estamos en 1996, esta es una de las primeras novelas de King en las que él se corre del terror. Años después escribiría otras, como por ejemplo Corazones en Atlántida, o La historia de Lizzie, que la hemos traído acá, hemos hablado en el pasado verano sobre esa novela, y tantas otras, pero realmente La Milla Verde me parece a mí que fue, si no me equivoco, si no es la primera, una de las primeras novelas en las cuales él se aleja totalmente del género que lo hizo famoso, que lo hizo conocido, y se mete más en una cuestión dramática, fantástica, y en el caso de esta novela, histórica. ¿Ibas a decir algo? No, me quedaba pensando, hay una... Estar cerca de Franco, me voy a poner un poco, no es autorreferencial la palabra, pero sí biográfico, exudás Stephen King. Bueno, gracias. No sé qué será eso, pero me es un lindo halago. Y algo que también... Son años de leerlo mucho, eso es cierto. No, absolutamente. Y algo que también pasaba un poco, lo charlábamos detrás de micrófono. No es una columna más cuando se habla de Stephen King. Hay algo diferente. De hecho, creo que no tenés nada anotado, no porque no esté producido, pero es algo que te sale muy de adentro. Realmente tiene... Bueno, gracias, pero realmente sí tiene que ver con algo de la naturalidad y de la zona de confort, en el buen sentido, podemos decirlo, ¿no? Obvio. Y sería simplista quizás decir, bueno, como uno habla de Stephen King está bueno. No, pero realmente hay tanto. No es que nos reducimos a un autor que tiene poca creación o que tiene siempre lo mismo, ¿no? Estamos hablando de King, que realmente es un espectáculo para hablar de eso. Y como te decía recién, La Milla Verde comparte estas primeras características de novela que se aleja del género de terror, que es un drama, que es fantástica, pero a su vez también tiene un gran contenido y un contexto que tiene que ver con la historia de Estados Unidos en este caso, porque es una novela que transcurre en 1932 en Estados Unidos, en una cárcel. 1932 que, para aquellos que, bueno, seguramente todos lo saben, pero en Estados Unidos 1932 se estaban como recuperando de lo que fue 1929 con el crack de Wall Street, claro. Y bueno, el enorme desempleo que hubo y un montón de factores que, bueno, que detonaron la economía ese año. Y la novela toma de punto de partida esto para contar la historia de una cárcel, de una penitenciaría. Ahora sí nos vamos plenamente al argumento. La historia comienza con un anciano llamado Paul Edgecombe, que está en un asilo de ancianos y le está contando en el presente, estamos hablando de los 90, le está contando a una compañera suya una historia, le está contando sus anécdotas, y ahí empezamos a ver, a medida que va avanzando, que él cuenta su propia historia como guardia cárcel en una cárcel de Estados Unidos en 1932, y él era el encargado del pabellón de los condenados a muerte. Recordemos que en Estados Unidos la pena de muerte es algo que una discusión que ha atravesado décadas y que durante la década, sobre todo del 30, de los 20, de los 40, 50, 60, podemos decirlo durante gran parte del siglo pasado, estaba presente en Estados Unidos. Sí. Y de la mano de la silla eléctrica, que era el modo de la condena para aquellos que estaban, como te dije, condenados a muerte. Entonces, bueno, la novela toma como punto de partida esta situación. Una cárcel en Estados Unidos y el pabellón de los condenados a muerte. Todo esto narrado por Paul, este protagonista, que, bueno, lo está rememorando rememora cuando él era joven, ¿no? Recordemos que él está en el presente en un asilo de ancianos, es un hombre muy, muy viejo, y está contándole esto a una de sus compañeras, a una amiga suya, porque, bueno, le dice que lo que vio en la cárcel en 1932 le cambió la vida. Y ahí empieza a contar su historia. Y más allá de contar cómo se vive y cómo es el día a día de un grupo de guardiacárceles que están asistiendo a personas que saben que van a morir. Porque, insisto, ellos trabajan como guardias, ellos porque son él y tres amigos más, en realidad 3 guardias más, están contando cómo se preparan en el día a día un grupo de personas que están condenados nada menos que a la muerte, sabiendo que van a morir, sabiendo que tienen una fecha, una hora y un momento y un protocolo a seguir para, bueno, te van a matar. O sea, vas a ir a la silla eléctrica, va a estar la extrema unción, va a haber el corredor de la muerte, creo. El corredor de la muerte, exactamente. Es como, ya está, ahí entra un poco en juego la desesperación. Esto en la novela está muy bien contado, ¿no? Cómo se ve desde el punto de vista del narrador cómo los presidiarios están asustados, o algunos están esperanzados de que quizás van a volver a verse con sus familiares que murieron. Ese tipo de cosas le da mucha bolilla realmente al punto de vista del carcelario. Pero lo que ocurre interesante es que un día llega a la prisión un preso nuevo que llama la atención primero por sus condiciones físicas. Es un hombre de 2,5 metros, enorme, negro, grandote, que es como una suerte de, che, este tipo que hizo, ¿viste? Claro. Está condenado a muerte, que habrá pasado. Es un personaje llamado John Coffey,
que entra mucho el chiste en la novela porque él mismo dice su nombre analfabeto. Él dice coffee, suena como café, pero se escribe diferente. Su nombre es gigantesco. En la novela se hace mucho hincapié sobre cómo es su contextura física. Sí. Y es un hombre que llega acusado de haber matado a dos niñas que vivían en una granja donde él trabajaba. Un hombre pobre, un hombre de la zona rural. Y bueno, nada, por haber asesinado a dos niñas, lo llevan al corredor de la muerte. A medida que va atravesándose el argumento y que va aumentando la tensión y van aumentando las relaciones entre ellos, vemos que este narrador Paul se da cuenta que John tiene algunas cosas particulares, como por ejemplo poderes. Y acá empieza el costado más fantástico de la novela, porque si bien nunca deja de ser dramático, algo que también se nota mucho en la película, la parte fantástica no afecta al dramatismo. No es que uno la está viendo o leyendo y dice, bueno, che, venía bien, venía conmoviéndome, pero ahora veo que este tipo tiene poderes sanadores y me la tira para abajo. Para nada, está realmente muy bien hecho en la novela, de la película lo veremos después, pero vemos que este preso, John Coffey, tiene como características diferentes. No es un tipo violento, siempre está asustado, parece muy vulnerable, pareciera que tiene algún tipo de tara, y esto se va notando en los presos, sobre todo en Paul, que empieza a establecer un vínculo, ¿no? Entonces estamos viendo al presidiario, al hombre que es la mayor autoridad del sector, establecer una relación casi de confianza con un tipo que está acusado de haber matado a dos niñas y por algo está condenado a muerte en esa cárcel. Bueno, obviamente voy a tratar de evitar spoilers, pero nos vamos dando cuenta de que la historia de lo que se acusa a John Coffey no es como se dice, guiño guiño, no quiero decir la frase spoileadora, pero bueno, como que está ahí un poco injusto, un poco no, está ahí injustamente, fue incriminado, que la persona que realmente hizo esto aparece también, es un personaje, no voy a decir quién es, perdón, no voy a decir quién es porque si no lo spoilearía totalmente, pero es un personaje que todos sabemos quién es y aparece, y bueno, toda esta historia de la culpabilidad se va desarrollando de diferentes maneras a medida que Paul y John se van haciendo más amigos, van teniendo mucha cercanía, a tal punto que John Coffey lo cura de, por ejemplo, una infección urinaria que él tenía, ¿no? Él lo agarra y lo toca y se cura. Y ese tipo de cosas empiezan a mostrar que, bueno, que es una persona que tiene poderes mágicos, que tiene poderes sanadores y que es como una suerte de ángel, ¿no? Esto en la novela también se toca mucho de que, bueno, realmente que John Coffey es una persona que tiene poderes, es un enviado de Dios, como dicen algunos, o es un ángel. Todo esto va ocurriendo de una manera u otra y finalmente, bueno, llega el momento del desenlace, se podría decir, obviamente no lo voy a decir para spoilear, en el que a John Coffey le llega su hora, porque recordemos que un condenado a muerte tiene los días contados literalmente. Y bueno, ahí se tejen un par de cuestiones que, digamos, toda la parte final del argumento de la novela termina siendo lo más fuerte y quizás una de las mejores muestras de la escritura de Stephen King, ¿no? Porque construye una construye una historia dramática desde cero, y a su vez uno también piensa que dentro de toda esa circunstancia fantástica y dramática también hay un elemento que da miedo. Y ahí es como que por ahí me estoy contradiciendo con lo que dije antes, ¿no? Pero por ahí un poco uno dice, sí, acá está el terror. Porque a veces el terror es algo tan terrible, pero tan palpable, que termina dando más miedo que incluso algo sobrenatural, ¿no? Y entonces lo vemos ahí en la novela muy bien explicado. Porque estamos viendo el terror de un hombre inocente que está siendo condenado a la silla eléctrica. Entonces ahí hay como una suerte de juego con el terror que nunca deja de lado el dramatismo y la fantasía. Claro. Pero que termina generando todo un cóctel de emociones que, bueno, son bastante fuertes. Es una novela que la primera vez que la leí lloré mucho, y después cuando vi la película lloré mucho más. La película, ahora hablando un poco más de la película, es del año 99 o del 2000, no recuerdo. La dirigió uno de los directores que más ha trabajado con adaptaciones de Stephen King, que es Frank Darabont, y te puedo decir que La Milla Verde, como se la llamó en la adaptación de la película Milagros Inesperados, seguramente muchos la conozcan de ahí, Milagros Inesperados, no solamente es una gran película, más allá de cuestiones de que, bueno, ha sido nominada al Oscar Mejor Película, ha tenido infinidad está Tom Hanks haciendo de Paul Edgecombe, está Michael Clarke Duncan haciendo de John Coffey, más allá de todas estas cuestiones puramente burocráticas y comerciales, es una hermosísima película. La volví a ver hace poco en su reestreno en el cine, eso también me motivó a volver a leer la novela. Pero realmente es fascinante, es una película hermosa, es fuerte, tiene un montón de cosas que, por supuesto, recordemos, lo voy a repetir. Estamos hablando de una cárcel donde hay condenados a muerte que están camino a una silla eléctrica y cada uno tiene una historia bastante pesada. Y esto en la película está muy bien narrado, es una película muy intensa, realmente intensa, desde el dramatismo, ¿no? Desde el dramatismo y lo fantástico, porque no tiene escenas que le hagan a uno taparse la cara, quizás una. Eso se les hace interminable llegar a la silla donde los iban a matar, donde iban a morir electrocutados, era la Milla Verde. Y hay algo que quizás dé un pequeño spoiler, pero es tan increíble que lo voy a decir igual. Cuando la novela está por terminar, recordemos que todo esto es una narración del Paul del presente. Sí, en un geriátrico. En un geriátrico del Paul contándole a esta persona cómo fueron sus días. Hay una frase al final que yo realmente me emocionó mucho cuando la leí. Porque él, recordemos, es una persona que tiene 108 años en la novela. Es una persona muy vieja y que ha visto morir a un montón de gente, a toda su familia.
Y él un poco como que se da cuenta de que ha sido, entre comillas, el castigo por haber enviado a la silla eléctrica a un hombre inocente, sabiendo que él no podía hacer nada al respecto. Entonces hay como un subtexto en la película, y en la novela sobre todo, donde se entiende que él está pagando por haber, digamos, mandado a morir a un ángel. Entonces su castigo ¿cuál es? Bueno, vas a vivir muchos años, por algo tenés 108 y viste morir a toda tu familia. Entonces es como que el chiste, o por lo menos el gran mensaje es ese. El hombre hace algo mal, hace algo que realmente podría haber evitado, pero no lo hace. Entonces, bueno, su pena ¿cuál es? Ver morir a todos su... No morirse él. De hecho, la última cita del libro, una de las últimas, dice: a veces en mis sueños nunca es una ilusión óptica. El grandulón de John Coffey está allí de verdad, mirándome. Permanezco tendido y espero. Pienso en Janice, en el modo en el que la perdí, en el modo en el que se desvaneció entre mis brazos bajo la lluvia, y espero. A todos nos llega al final, sé que no hay excepciones. Sin embargo, Dios mío, a veces el pasillo de la muerte parece tan largo. Justamente como que todos transitamos... La milla verde. Todos transitamos esa milla verde, pero a él se le está haciendo muy larga por esto que él hizo, ¿no? Realmente uno... Te destruye, al final te destruye. No, mucho que pensar. Se da también una cuestión de... Creo que... Perdón. Volaban todos los focos. Volaban los focos como claro. Es también una... En este caso me centro en el film. Curiosamente, hablamos de que el libro es del mismo año que vos naciste, más o menos. Estamos casi contemporáneos. Sí. También una película que Telefe la cinta la quemó. La cinta No sabía, mirá. La pasaba mucho. No recordaba ese detalle. Sí. Pero bueno, te creo porque seguramente sea así. Tremenda historia, dice la Chipi. Realmente es tu... Estoy pensando la frase. Es un poco tu muchacho ojo de papel esto. Estás en tu salsa. Y podría ser. Y gusta. Podría ser. Yo empecé a leer gracias a Stephen King. La primera novela que leí fue Misery. Y realmente ahí entendí que, bueno, las novelas y la literatura y, bueno, todo el mundo alrededor de eso es mucho más de lo que uno puede llegar a encontrar por sí mismo, ¿no? Que se tiene que poner a buscar. Y era una cosa casi de niño. Yo la primera vez que leí a Stephen King tenía 13 años. Había cosas que me espantaban y que me horrorizaban, pero después, bueno, uno va encontrando lo que le gusta y lo que no. E insisto, al tratarse de Stephen King puede sonar fácil porque es un autor que tiene una obra inmensa, que sigue escribiendo, que sus libros se consiguen todos o casi todos, porque bueno, está hiperpublicado. De hecho, La Milla Verde se consigue bastante fácil en cualquier lugar. Así que bueno, más allá de recomendar como siempre la lectura de Stephen King y de aquellos clásicos y de no tan clásicos que están muy buenos, recomendar La Milla Verde, que es una experiencia inolvidable. Yo la primera vez que lo leí, creo que tenía 16, 17 años, no me la olvidé. Recuerdo que la volví a leer años después y me acordaba de todo porque es un libro que te marca mucho. Es muy emocional, es muy fuerte. No me gusta decir tanto triste, porque si bien es triste, parece como un golpe fácil, porque te da un golpe bajo y te pones triste. No, es emocional, o sea, es fuerte. Realmente es un libro de muchas emociones, de muchas intensidades. La película también, por supuesto, en este caso sí recomiendo la película, viste que siempre hablamos de adaptaciones. En este caso recomiendo fervorosamente la adaptación. El sello de la industria editorial de la República Argentina, sino también dándonos mucho en qué pensar en las recorridas en tu jardín. Espero, confío en que me acompañes al cierre del Tormentas de hoy. Por supuesto. Un placer. En el Jardín de Franco. Y feliz cumpleaños a Stephen King desde Avellaneda. Vamos a pagar, por supuesto. Espero que le llegue. Stephen King, que ha portado en su mano un mate del Rojo de Avellaneda. Exactamente. En la segunda adaptación de It, sí, él aparece tomando. Claro, esto muchos decían, ¿pero por qué? ¿Cómo carajo fue? Bueno, el director de It es argentino. Y Andy Muschietti, si no me equivoco, nació en Banfield. Y no sé si es de Independiente, pero era un poco un gesto de argentinidad. Entonces la foto de Stephen King tomando un mate Independiente, yo recuerdo cuando la vi revolucionó todo. Recuerdo ir al cine a ver It, y en ese momento parecía un recital. Tipo, apareció King con el mate del Rojo y... Sí. Y me gusta que, porque era fácil, era de River, de Boca, pero que sea Independiente. Sea Independiente para los de Avellaneda. Estamos en Avellaneda. Claro, yo dije, hay una conexión entre Avellaneda y Stephen King. Está a la cancha 5 cuadras, digo. Sí, claro, no, esto es fatal, realmente.